Cuando se terminó de secuenciar el genoma humano, allá por el año 2000, saltaron a la vista muchas cosas, ¿no? Primero, esa idea que muchos nos habíamos hecho del genoma como una especie de libro de instrucciones para construir a un ser humano era en realidad más complicado que la simplicidad de esta idea, ¿no? Y por otro lado, también resultó evidente que la capa de información genética era también contenía mucho más dimensiones de las que suponíamos, ¿no? El ADN, el material genético, está constituido es una molécula polimérica gigantesca en la que el orden de los elementos esenciales o nucleótidos determina la información que tiene. Sin embargo, esta es solamente una capa de la información que reúne el ADN. A partir de esta secuenciación empezamos a poner atención en otros elementos de información tal vez menos convencionales. Y hoy me gustaría referirme a uno de ellos en particular, al que le llamamos de manera genérica ahora epigenética, ¿no? Resulta que el ADN es una molécula muy gigantesca. Por ejemplo, en una célula humana, el ADN tiene aproximadamente 1,5 metros de longitud. Si fuéramos capaces de sacar el ADN de una célula y desenrollarlo y ponerlo en una mesa, más o menos ese sería el tamaño que tiene. Para que pueda caber en un receptáculo de unas cuantas micras de dimensión, pues se tiene que enrollar y empacar de manera muy fuerte. Imagine usted un carrete de hilo. Un carrete de hilo puede tener hasta 200 metros de hilo, pero cabe en una estructura pequeñita de 1 centímetro porque está debidamente enrollado. De esta manera se hace con el ADN de manera análoga. Un grupo de proteínas llamadas histonas van enrollando al ADN y entonces una madeja muy grande la van logrando que se convierta en un paquete muy pequeño que cabe dentro del núcleo. Pues bien, Este medida de doblamiento es también una forma de regular la información genética. Cuando el ADN está súper enrollado, son zonas inactivas, entonces es un mecanismo de silenciar amplias zonas del genoma. Otra forma de asegurar que ciertas zonas no se expresen es haciendo modificaciones a las histonas que enrollan el ADN e impidiendo que se puedan soltar para exponer la información genética que contiene. Esta es otra forma. Y otra tercera forma es pegarle moléculas más pequeñas al ADN, como el metilo, que es un solo carbono con 3 hidrógenos. La metilación de ciertas zonas del ADN también puede apagar la información del ADN, de tal manera que la información se puede regular de una forma muy compleja, no solo por el mensaje que contiene, sino si se activan o no se activan determinadas regiones, ¿no? Pues bien, resulta que estos cambios en la metilación o en la acetilación de las histonas puede depender de factores externos. Por ejemplo, lo que comemos, ¿no? Resulta que hay moléculas, hay sustancias dentro de los alimentos que consumimos que son capaces de inducir la metilación de ciertas regiones. O por el contrario, pueden inducir la demetilación o desacetilación, en este caso de las histonas, de ciertas regiones. Y de esta manera pueden inducir que una región se exprese cuando no debía o no se exprese cuando debe de expresarse. En cualquiera de los dos casos tienen efectos a veces incluso dañinos, a veces todavía no muy bien estudiados. Por ejemplo, hay proteínas que sirven en nuestras células para regular ciertos procesos. Pues resulta que esas zonas se hipermetilan y entonces no se pueden expresar y estas proteínas no pueden producirse, de tal manera que el efecto que lograban se pierde. Y muchos casos de cáncer están asociados a este tipo de metilaciones o de metilaciones, digamos, espontáneas.
Por otro lado, decía yo que hay sustancias que vienen en los alimentos que pueden inducir la metilación y con eso provocar cambios en la expresión de los genes. Hay un experimento por ahí muy interesante en el que a ciertos ratones que eran de cuerpo muy redondito, pequeño y un color amarillo, se les empezó a dar en su alimento una sustancia que se llama genisteína. Es una sustancia muy presente en los cítricos. Se les daba de comer y al poco tiempo empezaron a observar que el cuerpo del ratón empezaba a hacerse más alargado y más esbelto, pero además empezaba a cambiar el color de amarillo a gris. El problema es que este proceso continuaba y se heredaba en varias generaciones. Entonces, tal vez en el mecanismo epigenético estemos ante una forma de control ambiental de la información que contiene el genoma, ¿no? Son elementos fascinantes sobre los cuales seguramente vamos a empezar a escuchar frecuentemente, tanto en las noticias sobre medicina como en las noticias ambientales. Entonces, conviene estar bien informados de qué es la epigenética.